Tequila, peche, absenta, vodka, rojo, chupito más chupete, 1 euro. 6x5 más chupetón. Vamos a ver, hombre de Dios, alma de cántaro. Vamos a ver. Es que estamos haciendo un programa de televisión, esas cámaras y tal, los no focos. jodas. Vamos a ver, ¿Quién te ha dejado pasar de Ya lo esta sé, guisa? mira. Me han llamado para traer una Pero foto. ¿quién te ha dicho que te sientes? Perdona. Hombre, porque me han llamado. ¿Ah, te han llamado? Muy bien. Autorización, claro ¿Tienes que una sí. llamada? A mí me han dicho que venga a presentar una sección sobre riesgos laborales. Pero claro, yo digo... Esta me historia traigo- que tienes montada aquí, ¿qué es esto? Explica un esto es poco, mi negocio, yo digo. explícate. Yo voy a todos lados vendiendo chupitos, ¿vale? Yo soy chupete pitoman, ¿vale? Chupito más chupete, 1 euro. Entonces digo, pues me los traigo a la tele, que ahí son todos unos drogadictos y unos borrachos. Bueno, sí. Entonces digo, pues me lo llevo. ¿Unos chupitos quieres? ¿Tienes? Mira que no te lo pido. Claro que tengo, Que no, vengo ca- ¿sabes? Tequila, peche, absenta, ¿qué quieres? Bueno, quizás Vamos a en ver. otro programa podríamos plantearnos la posibilidad de hacer una especie de picnic a base de chupitos. Aquí la gente muchas veces dice, pero tú vas en serio. Y digo, claro que voy en serio. Se piensan que voy disfrazado por ahí de friki o algo así, ¿no? Yo. Entonces, nada, en otro momento. No estoy borracho, soy actor y esto es solo un personaje, es lo que reza su camiseta. ¿Cómo te digo la palabra Solo reza? un personaje. Bueno, vale, perfecto, aceptamos tu sección como sección válida. ¿Qué nos traes? ¿Qué vas a hacer? Pues me han llamado para eso, para hablar un poco sobre riesgos laborales. Entonces os he traído unas fotos y las comentamos. ¿Qué te parece? Vamos a ver. Aquí vemos a un tipo que está Pero... está reparando su coche. ¡Ah, que está debajo! Pero se la engañan, pero hombre. Está debajo. Aquí hay algo mal, aquí hay algo que está fatal. ¿Qué falla? ¿Qué falla aquí? ¿Qué ves tú falta algo, mal? falta algo. Falta el triángulo. Falta que no me el chaleco. Falta el triángulo de señalización, por supuesto, para que la gente vea que... Mira que la gente es hombre, inconsciente, no sí, poner triángulos en... falta el triángulo. Es importante señalizar, ¿eh? Y los intermitentes no los tiene puestos los 4. Tampoco. Ahí puede haber alguna desgracia, Ponedme la ¿verdad? foto. Esa es la 2, muy bien, la 2. Pues este ha aprendido del error del otro y ha dicho, hostia, se me ha caído 20 céntimos a la pista. Pero se agacha, va a recogerlo, muy bien, pero señalizando, siempre con el cono al lado. Es importante. Claro. Hemos visto un ejemplo de lo que no hay que hacer y un ejemplo de lo que hay Lo que que hay que hacer si hacer. te caes en una pista de Fórmula 1 y te pasa un Fórmula 1 al lado. Llévate el cono siempre. Los coches a 250 kilómetros por hora es importante que te vean, ¿eh? Sobre todo si te agachas como una serpiente. En fin. ¿Qué coño hará ahí el hombre? Vamos. Pues nada, ponme otra Vamos a foto ver ya, otra. la 3 mismo. Vale, sí. Hostia. Esto es como cuando jugábamos al Tetris, pues en el trabajo. Esto es O sea, a ver, me levantaría. Voy a levantarme con el esto permiso. es de- Tetris en el trabajo, ¿vale? Tú coges una... Ah, que lleva la carreta, Claro. lleva otra y otra cosa encima. Claro Eso que sí, así es más divertido. mola más, tío. Sí, es, sí. es mucho más interesante. Esto además se trata de eso, de ir construyendo hasta que todo se cae para abajo. Y el que pierde es el que llega al final, ¿no? Son 30 puntos por lo menos. 30 puntos de sutura, claro. que no se quede reventado y en el suelo, porque hay lo que hay que ver. ¿Hay más? Pero bien, sí, hay más ¿Tenemos fotos. more? Tenemos alguna más foto. Esta se ve pequeñica, pero bueno. ¿Este? Aquí está el tipo arreglando está subiendo en la el barandilla. desagüe de su casa o lo que sea, lo que esté arreglando. Las pluviales. Pero está fatal puesto ahí. No tiene ni arnés ni nada y además está en mala postura. Lo que digo yo, Va a cogerle un Gañán, tienes una escalerica ahí en el balcón, ponla encima de la barandilla, que llegarás mejor. Que llegarás mejor. La gente es que no lo ve eso, no lo ve. Hay gente... No tienen cabeza. no tienen cabeza, macho. Bien, me gusta tu sección. Bien, vale. ¿Hay más? Hay más. One hay more más. time. Esta me gusta mucho también. Alma de cántaro. Esto, aquí hay, no se ve, pero hay cinco perieros arriba que están haciendo la pared. Pero eso está mal puesto también. Claro, de plástico. Yo jamás pondré una silla de plástico. No, son de metal, de ¿Son barato, de metal? barato, sí. Ah, de estos de aluminio. Sí, porque hay que economizar, O sea, aquí falta un detalle, y es que en las sillas debería haber un par de cojines, Para que asiente mejor, ¿no? para que descanse mejor la rueda, y así no hay peligro de que se vaya, ¿de dónde va a parar? Tú pones unos cojines ahí. Pero, tío... Y arriba hay gente.
Arriba hay gente, arriba. Pone sus tenemos- huevos, ¿eh? Claro, tenemos al equipo de obreros, de Eso para hacerse trabajadores, la foto así, con su pues, cervecita qué y. chulo. Ojo. Este sí que peor. Te cae. Vamos, me pone una mala hostia que. ¿Qué está Increíble. haciendo? Es que no lo veo bien aquí. El tipo está descalzo, en mitad de una piscina, subido a una. Sí, ¡Ah, que es una piscina! subido a una escalera metálica, Cambiando. haciendo un agujero con un taladro eléctrico. Pero es que además, si te fijas, tiene el bar ahí detrás. Y digo, ¿qué coño haces trabajando teniendo el bar al lado? Vamos a ver. O sea, no se puede trabajar teniendo el bar al lado. Vete al bar, ¿vale? Este está fatal también. No, o sea, no tengo palabras para meterlo en. para encasillar a este hombre. Tonto del culo, pero vamos, perdido, tío. ¿Hay más? Bueno, hay más, We hay, have more. hay alguna más. Ponme más. Este Me lo cago en están la haciendo leche. mal los tres. Los tres lo están haciendo mal. Vamos a ver, vamos a empezar por el que está sujetando al rayado. Ese nunca es el que mejor más se dicho. la juega, ¿eh? Porque como el otro se le escape, Ahí está el ¿eh? tema. Ahí está se lo el tema. come pero con patatas. El primero debería llevar efectivamente una mascarilla. ¿Vale? Como elemento de seguridad, una mascarilla. Vamos, yo soy el que está sujetando y el otro se tira un pedo. Y lo suelto. Al de arriba le falta la mascarilla. Luego al otro, al rayado, que está colocando ahí el aire acondicionado, debería llevar en manos y pies unas bolas de goma pegajosa para que haga el efecto este. El ventosa. En caso de que se cayera, pues está muy bien eso, como los muñecos estos con los que jugábamos cuando éramos Sí, pequeños, lo pegabas en el techo. que los tirabas al La cristal. mano loca esa. Los tirabas al cristal y iban cayendo así, plop, 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 Ah, plop. sí. Vamos a ponerlo. El tercero, a pesar de que está fuertemente sujetando al rayado, Por favor, compañeros, si pudiéramos. que si se cae no pasa nada, porque ya te digo, está sujetándolo muy bien, a conciencia. Le coge el jersey un poquito ahí. El y está tercero muy es el que realmente desempeña. bien. El tercero. Pero está mal también. Debería llevar una videocámara por si se piña al otro, grabarlo. Y Al así- de YouTube vas. Claro, lo mandas luego al vídeo de primera, al Impacto TV y te sacas unos dineros para pagar la Y factura ese del primera. hospital y algún que otro capricho. Pues no hace años que vi el primero. Vamos a pasar a otra foto. Tenemos más. Muy bien, este me gusta mucho. ¡Ole! hay gente que entiende de seguridad y a pesar de que no tenga medios, pues se lo improvisa todo. Detrás se ríe, pero ando yo seguro que se ríe la gente. Me pones la otra fotico, ¿Quién quiere casco? ¿vale? Está con la radial y sabe que las chispas en la cara es de lo peor que te puede pasar. Así que se ha fabricado una máscara. Pero claro, esta máscara, el único inconveniente es que si la quieres usar, tienes que tener mucho fondo y mucho aguante, ¿vale? Este chico, por ejemplo, no tenía mucho aguante, se quedó sin respiración, era un chico muy majo, ahora es un chico muy abierto, se cayó sobre la radial, ¿vale? Y de todas formas, Ay, por favor, tienes un minutito, tío. Estoy contento Sí. porque aquí en España estamos bastante concienciados con el tema de seguridad laboral, ¿vale? ¿Sí? Aquí en España, 1 de cada 10 españoles, trabajadores, sufren accidentes. Solamente 1. Ponme la foto. Solamente ¿Adivino uno cuál? Ojo, sufre accidentes. por favor, me gustaría que no perdierais detalles de las posturitas de la peña que lo está mirando al lado. Además, los demás están todos diciéndole, estás haciendo mal. Pica un poco Así más a la no, derecha. le que vas no a va a dar- fraguar, le vas ponle a dar al agua". gas, se le vas a dar al gas. Están todos, pues, informándole y ayudando. Es como los abuelos Sobre estos todo que están ayudando. en las obras, que no tienen otra cosa que hacer y ellos se sienten atraídos por las obras. Se ponen las manicas Claro. detrás. Eso no va a fraguar, eso no lo veo yo bien. Falta agua. Falta agua. Perfecto, oye, me ha estado bien, me ha estado bien. La verdad es que al Claro. principio cuando te he visto con el sombrerete y tal, digo, bueno, Has este dicho, hombre este ¿a friki. qué viene aquí? Pero está bien, la verdad es Unos que chupitos no querrás. sí que los quiero, pero Me tengo en que comprar televisión... una moto. ¿Eh? Una moto, un ordenador, algo me tendré que comprar. Pues hombre, luego si os habla, celebramos el fin del programa de hoy y te curras ahí. Venga, pues nos vemos en Los Héroes. Nos vemos en Héroes del Silencio. Chupete Pitoman. Chupete Pitoman. Carlos, 6x5, para macho, todos Pitoman. nosotros, volveremos a verlo aquí en Antena Paranoica. Un fuerte aplauso Muy para bien. él, ha estado muy bien, sinceramente. Venga. Y nosotros